El proyecto Tres Quebradas se encuentra en el departamento de Tinogasta, municipio de Fiambalá, en la provincia de Catamarca, a escasos kilómetros del límite con la República de Chile. El proyecto está compuesto por un salar de donde se extrae una salmuera que se concentra en pozas de evaporación de no más de 70 centímetros de profundidad durante un año, hasta llegar a una concentración de aproximadamente 6% de litio. Plantas de energía solar, respaldadas por diésel, se encargan de brindar movimiento a las bombas que extraen la salmuera desde el salar hasta las pozas. Una vez concentrada, la salmuera es trasladada a plantas de sulfatación, donde se realiza la limpieza final y se prepara para ser transportada en forma directa a la planta de producción. La planta de producción se encontrará en la ciudad de Fiambalá. El trayecto de 160 kilómetros entre ambas plantas será cubierto por flotas de camiones cisternas destinados específicamente a tal fin. Esta planta también contará con energía solar respaldada por diésel para realizar el proceso de transformación de la salmuera concentrada en carbonato de litio para su exportación. En total, el proyecto requiere de una inversión cercana a los 400 millones de dólares. En la zona del salar, donde se encuentran las pozas, las bombas y la planta de sulfatación, trabajarán aproximadamente 50 personas. El grueso de los puestos de trabajo se generarán en las cercanías a la ciudad de Fiambalá, donde se instalará la planta de producción de carbonato de litio, requiriendo alrededor de 200 personas en ese lugar. Esto es el futuro, esto es el progreso para Catamarca, para Fiambalá. Muy buenos días. Bueno, estamos ya promediando el curso del IEX Capacita Introducción a los ODS con la magíster Marita Ahumada. Queríamos hacerle conocer nuestro proyecto, por eso nos hemos introducido con el video de lo que es el campamento y el proyecto de Tres Quebradas en Fiambalá, el sudoeste de Catamarca. Así que para no distraernos más y poder concentrarnos y continuar con la clase número 1, para cerrar esta primera parte, que es la introducción a los ODS, los voy a dejar con Marita. Así que bienvenida, Marita, ¿cómo estás? Buenos días para todos. Muchas gracias, Roberto, por la presentación. Bueno, es un gusto poder compartir con todos esta segunda jornada. Los invitamos, obviamente, a que se queden a la tercera, que va a ser muy, muy interesante, porque toda esta introducción que hemos visto, lo que vamos a ver hoy, cómo se aplican los ODS a la actividad minera, después lo vamos a ver con un ejemplo concreto en la tercera clase. Así que, bueno, muchas gracias. Yo les pido permiso para apagar la cámara por una cuestión de señal para que la presentación corra mejor. Así que bueno, ahora paso a compartir y si hay algún inconveniente, por favor, háganmelo saber. Muchas gracias. Perfecto. Bueno. Ya entonces, arrancando con la segunda jornada, vamos a recordar algo de lo visto la semana pasada y que, bueno, si bien desde la década del 70 Estados Unidos y la Comunidad Europea ya trabajaban a favor del tema ambiental mediante la creación de legislación, agencias de protección, y que en la Conferencia de Naciones Unidas del 82 se plantearon las bases de la sustentabilidad, fue recién en 1987 cuando la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo estableció este concepto de desarrollo sostenible. Recuerden el famoso informe Brundtland. Y posteriormente, en la conferencia de Río, en la cumbre de Río en el 92, que se llamó El futuro que queremos, se realizó un cronograma de acciones concretas en materias de sustentabilidad y defensa del ambiente. Y se estableció como una evolución de este concepto
de desarrollo sostenible, como pueden ver. Posteriormente, con los objetivos del milenio, aquí habíamos visto que los ODS son un compromiso de todos los sectores. El gobierno, las empresas, los inversores, la sociedad civil, porque el cambio debe generarse en todos los ámbitos. Luego, con la conferencia sobre el cambio climático en el 2015, recuerden que habíamos visto que se estableció como objetivo principal evitar que el incremento de la temperatura media global del planeta supere los 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales, o sea, a lo que hablamos de 1900 aproximadamente. También contamos, y esto creo que no lo vimos, con el Pacto Mundial de Naciones Unidas, que es una iniciativa internacional de responsabilidad social empresarial, pero que promueve implementar principios que han sido globalmente aceptados para promover todo este desarrollo sostenible, pero principalmente en las áreas de derechos humanos y en el ámbito laboral. Y acá también vamos a ver algo sobre la lucha contra la corrupción. Y bueno, los ODS que vimos finalmente, creados por la Asamblea de Naciones Unidas en el 2015, tuvieron el objetivo de hacer un entorno más favorable para todos, más colaborativo, donde se reduzcan estas diferencias que hay a nivel mundial y donde todos actuemos para impactar positivamente en nuestro entorno. Todos, cada uno de nosotros desde nuestro lugar. Y acá, bueno, ya les voy presentando a los ODS relacionados, todos relacionados con la actividad minera, donde vemos que los minerales son esenciales para el bienestar humano y son fundamentales para casi todos los sectores de la economía. Pero su extracción presenta oportunidades, desafíos y riesgos. Riesgos que afectan al desarrollo sostenible, principalmente relacionados a que se trata de recursos no renovables a escala humana. Pero también, como todos sabemos, se asocia a problemas sociales y ambientales, particularmente en el ámbito de la minería ilegal o artesanal, también pequeña y mediana escala, ya lo vamos a ver bien. Esta importancia de los minerales como materias primas, como elementos críticos para el desarrollo sostenible que estamos planteando, hace ver que en una estimación hacia el año 2060, que la actividad minera está aproximadamente calculada a crecer en 2.6 veces de lo que es el desarrollo en este momento. Es importante ver que de los metales y de los minerales no metalíferos también va a haber un incremento importantísimo. ¿Por qué? Porque está relacionado todo esto con el tema del cambio climático que habíamos visto, donde la minería viene a traernos las materias primas principales para construir toda la infraestructura para la generación de energías renovables y para electromovilidad también, y cómo, fíjense, en los diferentes sectores que se ha dividido el planeta, la actividad minera tiene un rol muy importante. Fíjense, China, los países BRICS, donde está China, que es uno de los principales productores a nivel mundial, con un crecimiento de hasta por 3 veces. En el resto del mundo, 3.9, pero estos países, nada más que son potencia, Brasil, Rusia, India, como ellos tienen hasta 3 veces proyectado hacia el 2060 el uso de minerales. Y esta es otra estimación que realizó el Banco Mundial, donde vemos que hacia el año 2050 va a haber un crecimiento en el consumo de estos elementos que son importantísimos para este
cambio, acción contra el clima, digamos, contra los efectos negativos producidos sobre el clima, y tienen un rol muy importante, fíjense, cobalto, grafito, el indio y el litio. Esto es importante, el litio, porque la gente de Catamarca lo sabe, la gente del noroeste lo sabe, que son productores líderes en Argentina. Aquí tenemos muchísimas normativas, iniciativas, guías a nivel internacional que ya nos empiezan a mostrar esto de lo que es la minería responsable, la minería cuidadosa del entorno. Y les quise poner acá el ejemplo del litio, pero está para todos estos elementos principales, estos elementos que son de demanda crítica, el ejemplo del litio, cómo cada uno está descrito muy seriamente con los usos principales. Fíjense, a nivel mundial, el 41% de la producción del litio se dedica o se destina a las baterías, algo para la industria farmacéutica, también para lubricantes, todas las grasas y aceites. Muestran también sus propiedades físicas, los volúmenes de producción a nivel mundial de los principales productores, obviamente, y también las principales consideraciones con respecto a la sustentabilidad, las reservas, el tipo de comercialización, los impactos ecológicos que pueden tener la explotación del litio, cuáles son sus diferentes tipos de procesamiento, si es reciclable o no. Y aquí esto es un cuadro muy nuevo donde se muestra a 3 de los principales productores mundiales de litio, donde se muestran a Chile y Argentina con las salmueras y Australia con menas de spodumeno. Entonces son 2 tipos de mineralogía completamente diferente y diferente procesamiento. Que sean minerales diferentes, que en el caso de las salmueras en Argentina y Chile hablemos de carbonatos de litio, cloruros de litio, sales en general de litio, es muy diferente al modo de extracción, de procesamiento y beneficiación del mineral, y también luego los usos finales que van a tener. Fíjense que para nosotros con las salmueras, principalmente están destinadas a las baterías, esto de la electromovilidad, este cambio, los vehículos eléctricos, la descarbonización del planeta. Y no toda la batería usa litio, sino la parte catódica tiene otro porcentaje menor para otros usos. Y fíjense que en el caso de Australia, con el spodumeno, si bien están también estimado la producción para el uso en las baterías de los autos eléctricos, también está destinado para la industria de las grasas. Aquí tenemos una estimación en la distribución mundial, y fíjense, está China, Argentina, Australia y Chile, y otros son los demás países productores a nivel mundial, y la importancia que tiene Argentina. Tiene un 13% de la producción, que son 30.400 en miles de toneladas, y este trabajo, si bien está estimado hasta entre 2010 y 2016, fue presentado el año pasado y nos indica la participación en las exportaciones, que fíjense, Catamarca es la línea punteada más pequeña, tuvo un crecimiento, un pico hacia mediados del 2014 y luego un breve decrecimiento. Y Jujuy sí ha tenido a partir del 2014 un crecimiento bastante importante. Pero bueno, esto de la minería, los ODS, la responsabilidad que estamos hablando, es básicamente la minería metalífera con sus elementos y sus compuestos considerados como materiales críticos por este uso que decíamos en las energías renovables, en la electrificación y en el transporte de energía, ¿no?
es la base, pero junto con los minerales industriales constituyen la base del desarrollo moderno. Estamos como estamos en este momento gracias a la minería de estos materiales críticos metalíferos y los minerales industriales. Los minerales industriales son materiales geológicos que se extraen principalmente por sus propiedades físicas o químicas y por su valor comercial. Los que más conocemos o tenemos más presentes, que los tenemos en casa, son el carbonato de calcio, para toda la industria de cales y cemento, la baritina, la bentonita, boratos, que en el norte los conocen muy bien, en el noroeste argentino, arcillas, diatomita, feldespato, yeso, calizas, arenas silíceas, talco. Y muchos de ellos son usados en su estado original o como aditivos en un amplio rango de aplicaciones en todos los sectores productivos. Se usan en la agroindustria como fertilizantes, por ejemplo, en la ingeniería civil para todo lo que es construcciones, como insumos y equipos médicos, para comunicación y, bueno, en lo que pensemos en la vida moderna está la minería. Y acá, fíjense, el caso que puse, el ejemplo del oro, ¿no? La minería del oro. De la roca al anillo, este ciclo de vida del oro. Porque muchas veces pensamos en el oro nada más como este uso suntuario, digamos, ¿no? Sobre todo la gente que está en contra de la actividad minera nos dicen que el oro está en los anillos o en las cadenitas, pero no es así. Sabemos que los contactores eléctricos en todas las computadoras, tablets, tienen un poco de oro, platino, bueno, ¿para qué decirles una plaqueta que está compuesta de muchísimos elementos y compuestos que vienen de la minería? Y fíjense, está el ciclo desde que es extraído de la mina, el proceso de minado, cómo se va siguiendo todo su ciclo a través del transporte hacia las refinerías, después se transporta en camiones de seguridad, después cómo puede ir este oro ya refinado, procesado a una bóveda, por ejemplo, un banco central, se puede usar en electrónica, pero después hay una línea gris que vuelve desde ese lugar, va hacia abajo por la parte izquierda de la pantalla, es muy fina, muy tenue el color, no sé si lo van a alcanzar a ver, que llega abajo hasta el lugar de reciclado y después vuelve a las refinerías para cerrar su circuito y tratar de establecer todo este ciclo de vida para cuidar sobre todo la parte extractiva. Estamos hablando de un consumo responsable. Vamos a ver más adelante varios de estos conceptos. Y esto es importante, lo del reciclado. Y bueno, nos da también la posibilidad, la minería aurífera, ¿no? Ya yendo precisamente a esto, a contar con muchas iniciativas a nivel internacional que se aseguran que esto sea así y que no haya muchos problemas sociales como en el caso de la minería ilegal del oro, con los diamantes también, con las piedras preciosas, que lo han visto, hay hasta películas con respecto a esto, los diamantes, es una problemática minera internacional muy delicada. Y bueno, entre estas iniciativas que les comentaba, hay una importante sobre la transparencia que el mercado de lingotes de Londres lleva adelante con el programa que se llama Suministro Responsable. Y esto es para asegurar la mejora continua en las prácticas del negocio de abastecimiento de este oro. Ya les voy a mostrar unas fotos muy duras para que vean a qué me refiero y por qué les digo que esto es importante. Para asegurar a los clientes que todo el metal provisto desde las refinerías que están adheridas a este programa que se llama Good Delivery está libre de amenazas financieras o de flujos ilícitos o de zonas con problemas ya a nivel social muy graves como conflictos armados que bueno, son
moneda corriente en diferentes países del mundo. Y esto que vamos viendo de la importancia de los minerales, la importancia del trabajo minero, no puede ser de cualquier manera, no puede ser a cualquier costo. Tiene que ser apostando a todos los objetivos y sobre todo a los pilares, a la base. Y acá, en este caso, este gráfico que están viendo se encuentra en la cartografía de la minería con relación a los ODS y muestra las principales esferas temáticas en las que la minería puede tener incidencia positiva o negativa en cada uno de estos 17 ODS. Están descritas en esta cartografía, este atlas, que analiza las relaciones entre la minería y los ODS, pero usando ejemplos de buenas prácticas en la industria, el conocimiento que se tiene de los recursos actualmente y su modo de desarrollarlo de la forma más sosteniblemente para lograr este balance que veíamos la semana pasada entre el desarrollo económico, el desarrollo social y ambiental, favoreciendo a las generaciones que nos van a seguir, nuestros hijos, nuestros nietos, pero sin descuidar a las generaciones actuales, a nosotros. Vimos también la semana pasada estos 3 ejes de la actividad minera, donde aquí están marcados de los 17, con los que en todos la minería tiene relación, pero de los 17 serían estos los más importantes, los prioritarios para el sector minero. Y se enfocan en ejercer una gobernanza o gobernabilidad, van a escuchar mucho esta palabra, una gobernabilidad efectiva y democrática para una gestión sostenible de los recursos, que obviamente esto tiene que ser elaborando políticas integrales de sostenibilidad. No puede desbalancearse esto si no estamos en los problemas que tenemos actualmente, donde el ambiente se ha puesto demasiado en foco, se ha demonizado la actividad minera y no podemos trabajar dando oportunidades en las localidades que lo necesitan, como sería mi misma provincia de Mendoza. Entonces, estos ODS prioritarios se tienen en cuenta principalmente para agregar valor, para profundizar los encadenamientos productivos locales. Les decía la semana pasada que Veladero solo cuenta con 700 pequeñas y medianas empresas locales que los abastecen. También es importante la minería en cuanto al tema de las exportaciones, pero también acá viene otra parte donde estos beneficios tienen que ser compartidos con las comunidades, porque entre algunos de los mensajes que llegaron la semana pasada decían, sí, pero quizás en Catamarca no se vio reflejado como se debería este efecto multiplicador, quizás o todos estos beneficios económicos que trajo la minería. Entonces, ahí nosotros como sociedad tenemos que ser responsables, y exigir a nuestros gobernantes esta reinversión en estructuras e infraestructura, sobre todo en las comunidades donde se desarrollan los proyectos mineros. Luego, aquí tenemos, para que vean que la minería responsable, ¿cómo está relacionada? Muy directamente, moderadamente, en forma moderadamente directa o indirectamente con los ODS, pero esta minería responsable se basa en los más altos estándares internacionales y en la aplicación de las buenas prácticas, porque está comprometida con el desarrollo de las comunidades y con la protección del ambiente. De buenas prácticas creo que no les comenté la definición, pero según la CEPAL son aquellas prácticas que consideran modelos de mejoramiento de la gestión, del manejo y del desempeño ambiental y social de todos los sectores productivos a partir de la experiencia y de casos exitosos que se puedan replicar, obviamente.
teniendo en cuenta la naturaleza y las condiciones específicas de cada actividad, en este caso la minera, y su entorno. En Argentina estamos, pero miren, ¡puf!, llenos de iniciativas. Faltan, hay muchísimas más, pero esas son las principales, creo, ¿no? Y todas estas buenas prácticas, iniciativas, guías que tenemos, sirven o tienen como objetivo controlar, minimizar o eliminar los impactos negativos, siempre tratando de maximizar los positivos. También aseguran el cumplimiento de toda la legislación y la normativa que haya en cada país para hacer un uso racional de estos recursos naturales no renovables como los mineros y reducir los riesgos futuros que pueda haber, como la generación de pasivos ambientales y sociales. Y ahí viene también un tema sumamente interesante, que es el del cierre de mina, que lo vamos a ver un poquito más adelante en esta presentación. Fíjense, entre ellos está, por ejemplo, CAEM, que es la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, que tomó la iniciativa hacia una minería sustentable que fija los estándares internacionales de calidad y control para garantizar una actividad minera responsable. Esta iniciativa es de Canadá y bueno, CAEM se ha comprometido a implementarla trabajando con las empresas que están asociadas, principalmente metalíferas, hay caleras también, obviamente, y bueno, para ayudar, para que estas empresas puedan desarrollar sus proyectos teniendo en cuenta el impacto que producen sobre las comunidades, sobre las personas y sobre el ambiente. Estas tres variables van de la mano siempre, como les comenté la semana pasada. Después vemos hacia el centro, a la derecha, la Responsible Mining Foundation, que es una organización de investigación independiente que fomenta la mejora continua de la minería responsable en todo el sector. Diseña también herramientas y marcos de trabajo, comparte datos de interés público y facilita la colaboración, ya que recibe datos de estas empresas. Tienen 38 empresas mineras grandes, de las más grandes a nivel internacional, que están adheridas a esta fundación. Y el año pasado presentaron un informe muy interesante, que es una evaluación basada en pruebas de las políticas y las prácticas de estas compañías a gran escala respecto de estas cuestiones que atañen a los ODS. También les quiero mencionar EITI, que está hacia abajo, al centro, que es la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas. Es un estándar global que también proporciona un marco para que los gobiernos y las empresas desarrollen y cumplan este compromiso de revelar públicamente los flujos de fondos financieros, miren qué importante, provenientes de las actividades extractivas de petróleo, gas y de la minería. ¿Por qué les digo que es importante? Porque no todas las compañías, no las mineras, las demás, están dispuestas quizás a mostrar sus flujos financieros, pero la minería transparente. Con esto llevar un poco más allá esto del descreimiento que hay en los controles, es lo que principalmente nos dicen, no, pero Argentina no es un país confiable, los controles. Bueno, esta es una iniciativa que Argentina adhirió hace 2 años y es muy importante y va de la mano quizás también con otra iniciativa interesante que por sus siglas en inglés es IRMA, que es una iniciativa como de aseguración de la minería responsable o de seguros, algo así sería la traducción. Y esta iniciativa determinó que la minería ha contribuido favorablemente a muchos de los desafíos de los ODS, como son en cuanto a la degradación ambiental, o sea, a combatirla, ¿no? A la degradación ambiental, a combatir el desplazamiento poblacional o al revés, si lo vemos, a favorecer el arraigo. Esto es importante, favorecer el arraigo de las personas que puedan
capacitarse y que puedan trabajar en sus localidades, por pequeñas que sean, en la Puna, por ejemplo. Y también con el tema de poder lograr más equidad en la distribución económica y evitar la evasión de impuestos también. Y ahora pasamos a otro tema importantísimo, porque hasta ahora hemos hablado de grandes compañías principalmente, pero tenemos una problemática en todo el mundo, que es esta famosa MAPE, que es la sigla de minería artesanal y de pequeña escala, o en inglés es ASM, tanto la legal o registrada o no registrada como la registrada, digamos, y para no decir ilegal, ¿no? Que suena tan feo. Pero mayormente este tipo de minería, la artesanal y de pequeña escala, es la que más tiene incidencia negativa sobre los ODS y principalmente relacionadas con aspectos de la salud y bienestar, pero puede ser, o sea, es positiva en cuanto a la generación de oportunidades de sustento, porque estas son mayormente empresas familiares y que nosotros en Argentina lo tenemos a este problema de otra manera, un poco más suave, y ya vamos a ver estas fotos que les digo que son un verdadero problema a solucionar en breve. Aquí, en este gráfico, fíjense en las diferentes flechas, donde las celestes son impactos mayormente positivos, las rojas que son mayormente negativos y las verdes que pueden ser impactos, pueden ser positivos o pueden ser negativos. Aquí, en nuestro país, esta problemática de la minería artesanal o de pequeña escala se centra principalmente en la situación de informalidad de la industria ladrillera. Sabemos, mi abuelo tenía un horno de ladrillo, sé cómo trabajaba, sé que no ni estaba registrado, ni tenía elementos de protección personal, condiciones, bueno, bastante duras. Y también este caso se puede ver en las canteras de áridos, algunas caleras, todavía quedan algunas empresas pequeñas familiares que hay principalmente problemas ambientales porque queman carbón y esto a veces suele traer emisiones de azufre. Y bueno, en nuestro país es mínimo lo de la pirquinería aurífera. Y bueno, si bien Argentina no tiene estas graves connotaciones como las connotaciones internacionales que ya vamos a ver en la próxima foto, como quizás en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, por hablar de Sudamérica, luego Kenia, Ghana, Sierra Leona, Mongolia. Lo mismo, tenemos que establecer políticas para formalizar o tratar de legalizar este tipo de trabajo, ¿no? Teniendo en cuenta la realidad de nuestro país, nuestro contexto social y económico y el de cada uno del resto de los países. En Sudáfrica, particularmente, la extracción de oro y diamantes tiene implicancias sumamente negativas en las condiciones de salud y de seguridad, hasta, miren, la explotación laboral y trabajo infantil. Es tremendo que en pleno siglo XXI estemos todavía pensando en esta problemática. Entonces, vieron el cambio, retrocedo para que vean la diferencia en su incidencia en los ODS entre la minería artesanal y de pequeña escala no registrada y la registrada. Ahora tenemos estas fotos que, bueno, son la verdad que lamentables, pero son la realidad de mucha gente a lo largo del mundo, y les decía que esto de formalizar a estos pequeños mineros, ¿no?, que son particulares o pequeñas empresas familiares, debe basarse esta formalización, ¿no?, en los derechos humanos. Fíjense la foto, las condiciones laborales, las condiciones de vida a veces, ¿no? Y también teniendo en cuenta procesos donde
se establezcan estas alianzas públicos-privadas, que el gobierno, las empresas, la sociedad permitan esta transformación, que haya mecanismos de acompañamiento, de participación, de consulta. ¿Y por qué esto de la formalización es importante? Porque la minería artesanal constituye la mayor fuerza laboral de la minería global. Actualmente es la principal fuente de empleo de por lo menos 44 millones y medio de personas que trabajan en 80 países alrededor del mundo. Esto es lamentable saber que existen este tipo de condiciones. Y ahora vamos a ver un poco la parte de incidencia negativa, el impacto negativo que puede tener todo este tipo de minería. Y entre los principales impactos negativos se encuentran las problemáticas físico-sociales, que están asociadas con el abuso de alcohol y otras sustancias, con la fatiga, el estrés, la pobreza, la nutrición deficiente. Fíjense dónde tiene agua para tomar esa gente, qué condiciones para mantener una vianda, una comida, es terrible. Después, entre los factores biológicos se encuentran enfermedades bacterianas, el HIV, que tanto Naciones Unidas ha trabajado para combatirlo. Después tenemos problemas antiguos como la silicosis pulmonar, por ejemplo, tuberculosis, y hasta violencia sexual y de género. En esta otra foto, que es de la minería artesanal de oro, por eso son las siglas en inglés, aquí podemos hacer referencia a problemáticas químicas que tienen la potencialidad de producir envenenamiento. Digo potencialidad porque no es que lo van a hacer, obviamente, necesariamente, sino que tienen la potencialidad de hacerlo, de producir, bueno, envenenamiento con metales pesados, plomo, mercurio, arsénico o con compuestos como el cianuro, por ejemplo. Y aquí es muy importante resaltar que, dentro de todo lo negativo, ¿no?, el esfuerzo que se viene realizando a nivel mundial a través de la Convención de Minamata, por la cual los países adheridos se han comprometido a reducir, y si es posible, eliminar directamente, ¿no?, el uso del mercurio en las operaciones mineras. Y además, algo muy importante que cuentan las compañías grandes principalmente, es el Código Internacional de Manejo de Cianuro, que es una adaptación voluntaria por parte de las empresas, principalmente las que trabajan con oro y plata, y creo que habíamos hablado algo de esto la semana pasada. Y bueno, fíjense, analizando la foto, es la verdad que lamentable las condiciones en las que están y por qué entonces estos ODS hacen tanta o remarcan tanto esto de los derechos humanos, ¿no? Y también en estos grupos de riesgos negativos se encuentran los bebés. Fíjense, la señora está embarazada. Los bebés que no nacieron y los bebés de pecho, debido a que estas mujeres están en las operaciones mineras ilegales o en las de pequeña escala de oro. Pirquinería le decimos nosotros. Y Naciones Unidas dice que lamentablemente no hay una solución rápida para el problema del mercurio, porque no se trata de un problema de mercurio, sino que es un desafío o un reto a la formalización de toda esta gente, ¿no? La única manera exitosa que habría de avanzar es a través de un proceso de formalización sólido y justo, pero imagínense qué lejos están estas personas de eso. Y otra cosa interesante es que a nivel internacional también hay muchas iniciativas que se desarrollan con respecto al empoderamiento de las mujeres, todas las iniciativas de la Organización Internacional de Trabajo, ONU para Mujeres, el Pacto Global, la Estrategia de Igualdad de Género de la Unión Europea, justamente porque se ha detectado este trabajo de mujeres en la minería informal de oro. Y acá
lamentable, lo que les decía recién, el caso de trabajo infantil. Bueno, volviendo al tema, ¿no?, que habíamos visto de este ciclo del oro y de la responsabilidad que hay respecto a esto, porque, bueno, organizaciones como la Bolsa de Metales de Londres o el Mercado de Lingotes de Londres han establecido varios programas a nivel internacional, como estos de abastecimiento responsable o Good Delivery, que marcan los estándares de transparencia y definen la normativa de calidad y los códigos de comportamiento que deben cumplir las empresas. Porque esta gente que está acá, estos niños que están acá, tienen un comprador. Hay una responsabilidad también de las empresas, como lo hay de la sociedad también, ¿no? Entonces, ellos tratan de hacer cumplir a las empresas estos códigos y han establecido también una lista de las refinerías que son confiables a nivel mundial, digamos. Estas que tienen el permiso para producir lingotes de máxima calidad que a su vez den mayor transparencia en el mercado a este negocio del oro, ¿no? Y prohíben la refinación del oro procedente de fuentes dudosas, como estas, por ejemplo, o de explotaciones artesanales en las que haya obra de mano infantil. Esto es lamentable y espero que pronto se pueda salir de esta situación, de esta, que es una foto que me sorprendió y hay una serie de fotos, se las recomiendo, de un fotógrafo brasilero de apellido Salgado, que fue a fotografiar las condiciones infrahumanas con las que trabajan estos garimpos o garimpeiros en Brasil. Ya creo que no hay, lo voy a chequear para cuando terminemos y lo postearemos en los grupos, pero creo que esto ya así, de esta manera, no está más hace un buen tiempo. Y analizando la fotografía, esto habla por sí solo. No hace falta que les diga que entre las problemáticas físicas y biomecánicas asociadas con este tipo de minerías están las enfermedades musculares, traumatismo, niveles altos, no sé, ruido, vibración, agotamiento por calor, la humedad, no sé, quemaduras, lesiones cutáneas. Fíjense, están sin remera, o estaban, espero. Fíjense, acarreando las bolsas en la escalera en condiciones que, bueno, que por suerte ahora los principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos están constituyendo una normativa global que indica que todas las empresas, todas, no solo las mineras, tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos y de prever reparaciones en el caso de vulneración de estos derechos, ¿no? Y bueno, y cabe mencionar aquí que estos derechos humanos son el alma de los ODS y el 90% de las metas están vinculadas directamente con los derechos humanos. El primer informe de este suministro responsable que les mencionaba recién indicó en septiembre del 2020, salió el año pasado el reporte, que el oro y la plata de explotaciones artesanales de pequeña escala principalmente provienen de África, de Asia Oriental y de América. Pero bueno, algo se ha hecho, en algo se ha trabajado. Fíjense, esta es otra foto de una mina de pequeña escala, pequeña, mediana escala sería, donde ya los trabajadores cuentan con elementos de protección. Es un cambio interesante. Adherirse a estos objetivos del desarrollo sostenible ha traído un cambio significativo en toda la minería internacional, pero nos dicen que todavía falta, que es un desafío tratar de levantar el nivel, de lograr esta igualdad, esta equidad, si se quiere, para todos los trabajadores mineros. Y habíamos visto la semana pasada también algunos de los efectos provocados por la pandemia de la COVID-19. Y en muchos países del mundo logró la paralización de las actividades
y también la paralización de las cadenas de suministro, generando impactos negativos a nivel regional, principalmente relacionados con la disminución de la inversión directa extranjera en las áreas de prospección y exploración. No se trabajó casi, entonces estos que son entrada de dólares para los países, sobre todo como los nuestros que nos hacen falta para pagar deudas. Hubo disminución también en producción y en las exportaciones, otro tema por el que también disminuyó la entrada de dólares. Y este parate además trajo aparejada una disminución en los empleos, disminución en los ingresos para las empresas, algunos aumentos de costos y obviamente para los estados, esto que veíamos, no había ingreso de dólares, disminuyó la recaudación tributaria y en algunas regiones también se produjo aumento de minería ilegal o no registrada. Pero bueno, para ver la parte positiva también de la pandemia, significó la minería la creación de muchas oportunidades, como la implementación de tecnologías de automatización, de operaciones y centro de control remoto, hasta de teletrabajo. Y entre estos nuevos desafíos para esta recuperación económica que necesitamos lograr post pandemia, se pone a la industria minera en un escenario favorable como factor de crecimiento y desarrollo, donde los ODS son una guía, ya sin discusión, que debe ser considerada como parte de las políticas públicas directamente relacionadas con la pobreza, el cambio climático y el bienestar de la sociedad. Aquí les muestro de la iniciativa de minería responsable un gráfico que muestra una evaluación que se hace de las principales empresas mineras del mundo, incluyendo un conjunto de indicadores para poder monitorear, o sea, para saber las acciones que están realizando a nivel de explotación en relación con los temas de empleo local, que se está hablando mucho en nuestro país también, las adquisiciones locales, la viabilidad de las comunidades en la fase posterior al cierre, todavía, eso ya vamos a hablar, les dije del cierre, la gestión de los depósitos de cola de proceso y también hasta la preparación que pueda haber en caso de emergencia. El caso de emergencia como por ejemplo el nefasto accidente que hubo ambiental en Brasil hace muy pocos años, habrán escuchado nombrar de la presa de Brumadinho, que eso tenía tecnología, bueno, ya obsoleta, quizás falta de monitoreo y ha dado la posibilidad de enfrentar muy seriamente estas iniciativas con respecto al control de estos depósitos de colas. Y aquí les voy a dejar para que puedan ver cómo la minería puede aportar a cada uno de los objetivos del desarrollo sostenible con oportunidades para maximizar los impactos positivos y cómo pueden prevenir los impactos negativos en estos cuadros de riesgo que ven ahí abajo para cada uno de los ODS, para cada uno de los 17. Recuerden que luego que terminemos las 3 clases van a poder tener las presentaciones. Yo voy a transcribir lo que estamos hablando ahora para que lo puedan tener y leerlo tranquilamente en sus casas. Y bueno, esto de la minería es llegar, sacar el lingote, como dicen algunos, e irse, llegar, sacar el litio e irse, no dejar nada, llevarse todo. No, no es tan así. La minería, se los he resumido acá en 4 etapas, pero tiene más. Está simplificadísima en esta etapa de prospección, donde nosotros buscamos superficialmente el recurso mineral que queremos encontrar, obvio. Después la fase de exploración, donde ya
necesitamos perforar, hacer perforaciones, indagar en el subsuelo para saber si esta mineralización que nosotros encontramos en superficie se extiende en profundidad. Entre medio de estas dos y la fase operativa o de extracción o de explotación minera, viene la etapa de factibilidad. Es la factibilidad técnica y económica. Es la etapa donde se determinan las reservas, se valida el modelo geológico del yacimiento, se obtienen los permisos, se evalúa la disponibilidad, no sé, del personal, mano de obra, se realiza toda la logística de compras, se construyen los campamentos, estaciones de servicio, no sé, generadores eólicos o estaciones de servicio en las zonas de la mina, si estamos hablando de lugares muy alejados de los grandes centros urbanos. Y posteriormente llegamos al cierre de mina, que si bien todavía no es ley en nuestro país, hay una normativa, una guía muy interesante y obviamente normativa internacional para poder copiar y tomar lo mejor de esas buenas prácticas, donde lo que se trata es de realizar o establecer una estabilización química, física y biológica luego de que se produce el fin de la vida útil de un proyecto minero. Aquí vamos a ver algunas fotografías, ejemplos, donde han estado, fíjense, hacia abajo se ve una mina de superficie, que también le llaman open pit, una cantera. Después tenemos una balsa, dique, como quieran llamarle, hay mucha terminología según en el país. En Chile le llaman relave, se pueden llamar depósito de colas, dique de colas. Ese agua después no queda ahí, lo que quedan son los residuos mineros netamente. Y fíjense en Nueva Zelanda cómo se pudo ya establecer la remediación, la revegetación, y esto es muy interesante porque este cierre de minas se puede planificar desde el inicio. En nuestros informes de impacto ambiental, que la ley 24.585 de protección ambiental para la actividad minera, que les mencioné la semana pasada, nos indica en sus anexos estas guías de cómo hacer los informes de impacto ambiental, ya nos plantea este cierre de minas. Y lo importante es que pueden ser consensuados con la autoridad de aplicación. En este caso, esta cantera o este open pit, esta mina de superficie en China que dejó ese gran pozo en el medio de la ciudad, no se hizo otra cosa más que un lujosísimo hotel 5 estrellas que no se puede creer. Entonces es importante ver que esto de la planificación, también lo vamos a ver con el caso de Argentina, ¿no? El cierre progresivo que se puede hacer durante las operaciones nos permiten manejar un poco más lo que van a ser nuestros pasivos ambientales mineros, o sea, reducirlos a su mínima expresión, que no quede nada, y que esto también nos ayuda a reducir los costos que hay que tener para el cierre final. Y obviamente todo esto, además de la estabilización física y todo el tema ambiental, es que nos puede significar también, o a las empresas les puede significar, una sanción de la autoridad competente, la autoridad ambiental. Pero, sin ir más lejos, vimos Nueva Zelanda, China. Aquí, en Argentina, en estas dos próximas imágenes les voy a mostrar uno de los sitios del proyecto de restitución ambiental de la minería del uranio. Sus siglas son PRAMU, los pueden buscar a los videos en YouTube, son muy didácticos. Este proyecto está desarrollado por la Comisión Nacional de Energía Atómica y su objetivo es realizar la remediación ambiental de todas las zonas de extracción y procesamiento de uranio que ha habido en el país. Obviamente que con el fin de asegurar la protección de las personas y del ambiente
luego de realizar esta etapa de producción. En Argentina tenemos 8 sitios de remediación en las provincias de Salta, La Rioja, San Luis, Córdoba y Mendoza. Y aquí, bueno, es otra foto del ex complejo Fabril Malargüe, que está al sur de la provincia de Mendoza, donde se capsularon 710.000 toneladas de colas de proceso y de suelo para evitar su dispersión e interacción negativa con las personas. También tenemos el caso de Sierra Pintada, donde muchos residuos sólidos se remediaron, también agua de cantera. Fue un proyecto muy interesante, eso es una imagen satelital de la zona para que vean. Y fíjense, a ver, ahí está. Esos tambores eran parte del pasivo ambiental, ¿no? Además de este agua residual que había quedado. Para el caso de la mina Veladero, es muy interesante porque ya se ha planteado, y esto lo pueden ver en un video en YouTube que expuso Marcelo Álvarez en la primera jornada que hubo de proveedores mineros que organizó CAPMIM hace muy poquito. Y ahí comentó Álvarez que para el caso de la mina Veladero se ha propuesto un plan de cierre progresivo que va a comenzar ahora, 10 años antes del cierre que está previsto, ¿no? De acuerdo a 2 estándares muy interesantes, el del HMS hacia una minería sustentable, del que hablábamos hace rato, de CAEM, de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, y el ESG, que es una iniciativa enfocada en la creación de estándares relacionados al ambiente, a lo social y a la gobernanza o gobierno corporativo para evaluar la sostenibilidad de una inversión. En un conversatorio los otros días charlábamos sobre la sostenibilidad o no. Había una persona que decía que ya de por sí la industria minera no es sostenible y el disertante decía que sí y lo demostró. También le voy a pasar esos videos, se los comenté, 2 charlas muy interesantes de Tai Such, Daniel Jerez y Guillermo Pensado, que fueron acá en Mendoza con respecto a las celebraciones del Día del Geólogo. Y bueno, esto, lo de ambiental, social y de la gobernanza, ¿no? Hace referencia a estas siglas en inglés, la E de environmental, la S de social y la G de governance. Disculpen que estoy súper congestionada y no estoy pudiendo hablar de lo mejor. Pero bueno, también con respecto a Veladero, Álvarez expuso esto que es, pero maravilloso, que es el impacto que genera un proyecto minero como Veladero en el país. Todo lo que significa en exportaciones, compra de bienes y servicios, impuestos, salarios. No es pagan el 3% de las regalías y nada más, como nos dicen los mitos de la gente que está o que no está muy a favor de la actividad minera. Es mucho más, es inversión, es dinero para fideicomisos, toda una rueda económico, un factor multiplicador económico de esto que deja la minería que se ve reflejado directamente en las comunidades. Y acá, además de esto de la creación de valor económico en el país, no quiero olvidarme de mencionarles 2 conceptos. Uno, el de valor compartido con el que se trabaja actualmente, que este concepto se enfoca en las conexiones entre el progreso económico y el progreso de la sociedad. Las empresas pueden tomar diferentes tipos de acciones, no sé, por ejemplo, creación de programas de desarrollo de proveedores y emprendedores locales, ¿no? Esto que les decía Veladero, 700 pymes.
facilitación de la integración comercial entre ellos, esto a nivel regional, estableciendo programas de fortalecimiento cultural, facilitando, no sé, acceso a capacitaciones, planificación de desarrollos productivos paralelos a la actividad minera, como, por ejemplo, lo que me tocó ver para Veladero, donde se trabajó mucho con las comunidades de Iglesia y Háchal, estableciendo programas de plantación de cebollas, analizando los porotos de chala rosada que se adaptan al agua de mala calidad o de alto contenido de arsénico, boro y otros metales pesados, como la del río Háchal, ¿no? Y el otro concepto es el de huella hídrica. Lo tienen que saber, lo tienen que conocer para destruir, derribar uno de los mitos que hay con respecto a la actividad minera, que es el del uso del agua. Nos acusan de ser los derrochones del planeta, pero no, señores. Si analizan la huella hídrica de un producto o de un servicio, esta huella indica cuánta agua dulce se destinó para elaborar ese producto o ese servicio. En este caso, nuestro producto que estamos analizando es 1 kilo de concentrado de cobre. Fíjense que en Catamarca saben lo que es un concentrado de cobre. Entonces, ¿cuánto se destinó en esta agua para producirlo? Pero incluyendo el agua que se evaporó, el agua que se incorporó al producto, el agua que pudo estar contaminada o que, bueno, haya que remediar, o la que haya sido devuelta a otra cuenca o al mar. Y aquí, fíjense en el dato que nos da el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Proyectos. Nos dice que, para que lo vean más grande, la agricultura es el principal consumidor de agua en el mundo y el riego representa hoy casi el 70% de todo el agua dulce disponible para el consumo humano. Disculpen que se los lea, pero quiero que les queden claro y posiblemente no lo puedan ver muy bien por la pantalla si es chiquita o si están en teléfonos móviles y no en computadora. Y bueno, finalmente, después de toda esta charla, disculpen la velocidad a la que he hablado, pero bueno, podemos decir que en Argentina el diálogo, el consenso que tenemos que lograr y el valor compartido son los mecanismos y criterios conceptuales que se están consolidando en los proyectos mineros desde las etapas tempranas, sobre todo los proyectos mineros más grandes, los metalíferos, pero tienen que ser un desafío para incorporar a los demás, a todos los proyectos mineros, a los de cales, de bentonita, de áridos, todos los que veíamos al comienzo de minerales industriales o minerales no metalíferos. Pero claro, esto hay que tener en cuenta también y no dejar olvidado el análisis que tenemos que realizar con respecto a la minería artesanal en nuestro país. Y recordar siempre que iniciativas como el EITI de transparencia, el hacia una minería sustentable, que acompañan a todo nuestro marco normativo, son la base para poder implementar todas las acciones concretas para cumplir las metas y objetivos de los ODS 2030. También tenemos que resaltar a las empresas su trabajo, su oportunidad que nos dan para crecer, para desarrollarnos, para trabajar, pero los problemas que tienen también, ¿no? Uno de los mayores problemas que tienen ahora a nivel mundial es esto de poder operar en las comunidades, de poder trabajar. Esta famosa licencia social que se ha desparramado por ahí. Y bueno, entre todos los riesgos operativos que tienen estas compañías, desde obtener retornos competitivos de la inversión para los accionistas, por el alto riesgo de capital que representa la inversión minera, porque siempre dicen, bueno, vienen empresas extranjeras y las de Argentina, y bueno, es muy difícil trabajar en minería en Argentina porque son
inversiones muy grandes, sobre todo las metalíferas, ¿no? Muy grandes con tasas de retorno de inversión a muy, muy largo plazo. Entonces, hay compañías mineras argentinas, obviamente, pero bueno, es todo un desafío que puedan comenzar con la implementación de estos ODS. Y además de, como les decía, estos riesgos operativos, quizás el riesgo regulatorio, también estos a veces que se dan cambios en la legislación o en las economías en ciertos países o regiones, eso es un riesgo importante para las compañías. Y hay que tener en cuenta que el ciclo minero depende de la variación de precios, pero del mercado internacional, sobre todo los metalíferos, son commodities, ¿no? Como la soja en Argentina, que van por esta oferta y demanda. Por lo que siempre decimos que tenemos que aprovechar las ventanas de la oportunidad. Tenemos que aprovechar el litio en este momento, porque después quizás puede pasar, puede cambiar, puede no necesitarse más litio, se cambian las materias primas y bueno, también sabemos que las reservas minerales tienen una duración finita, de acuerdo al volumen de mineral cubicado, son recursos no renovables, pero a escala humana, obviamente. Y bueno, tenemos que ser responsables, basarnos en este cumplimiento de los ODS para poder obtener esta minería que necesitamos para Argentina, para la región y para el mundo. Muchísimas gracias. Ahí les dejo la bibliografía también. Les dejo algunas siglas de lo que he hablado durante la presentación. Y, bueno, los links de contacto. Saben que cualquier cosa pueden escribirla también por YouTube. Así que ahora voy a dejar de compartir la presentación para poder verlos. Y bueno, les agradezco muchísimo que hayan estado. Hay que estar, son muy valientes, 1 hora de charla corrida con temas que por ahí no son muy, muy amenos, tienen mucho de esta parte negativa, ¿no? Las fotos son, la verdad que tremendas, son terribles. Saber que hay gente que todavía en pleno siglo XXI trabaja en estas condiciones. Por suerte Argentina no tiene esta problemática tan marcada, tan acentuada, y ya se está empezando a trabajar desde las empresas más pequeñas en este cumplimiento de buenas prácticas que nos llevan a tener todo este entorno de sustentabilidad. Muchísimas gracias, Roberto, gracias a todos y los esperamos entonces el próximo miércoles. Después vendrán el intercambio de presentaciones y la pequeña evaluación del final, ¿verdad, Roberto? Sí, muchísimas gracias, Marita. La verdad que fantástica la presentación, fantástico el curso, introductorio a los ODS, desafíos enormes para seguir. Recordarles que el próximo miércoles vamos a tener la última clase, la última reunión, nuestro último encuentro. Luego vamos a tener una evaluación para las personas que quieran certificar este curso. Y agradecerte, Marita, por el enorme compromiso, la información de primerísima calidad que nos ha brindado y todo el escenario que significa todo lo que queda por hacer, ¿no? Y haber mostrado sin tapujos las cosas que no queremos, los lugares donde no deberíamos estar, no queremos estar, pero también los caminos que nos llevan a los lugares que sí queremos alcanzar y que tenemos que alcanzar como comunidad. Así que saludarte, enviarte un abrazo grande a vos, a tu familia, que Marita está en Mendoza, sanjuanina de origen, pero allí está en Mendoza, firme acá con sus... No, estudié en San Juan. Me ¿Estudiaste en van a San pegar Juan? los ¿Te sanjuaninos. van a pegar? Bueno, no, bueno, escuché mal. Bueno, esta parte la La editamos, ¿sí? editamos, la editamos. La editamos. Y no, agradecerte en serio de corazón porque hemos aprendido muchísimo con esto. Ahora vamos a ver si LIEX está siguiendo este camino como una empresa de exploración, ¿no? Y en qué etapa está aplicando
prácticas, buenas prácticas que estén orientadas a los ODS. Pero ese es un desafío para el próximo miércoles. Te invitamos a que nos veas también, así ves los frutos de tu trabajo, y a toda la gente que, bueno, se suscriba al canal del IEX Capacita, que nos dejen sus comentarios, sus preguntas en los grupos de WhatsApp que están armados. Como vos bien dijiste, vamos a dejar las presentaciones, muy generoso de tu parte, especialmente para las personas que no tienen conectividad, ¿no? Entonces, la gente de Fiambalá y de los pueblos del norte de Fiambalá pueden solicitar en la Oficina de Relacionamiento Comunitario impresas las presentaciones o la transcripción. Llegado el caso de que no pudieron escucharte, porque bueno, menos ahora hay cada día hay problemas más importantes de conectividad. Entonces, como esto está enfocado fundamentalmente a las comunidades locales, pero agradecemos muchísimo la enorme convocatoria que está teniendo este curso, indudablemente en primer lugar por tu presencia, y en segundo lugar porque el tema realmente nos instruye y nos abre un abanico de posibilidades. Y bueno, y queda el compromiso para la semana que viene, así que te mando un cariño grande, un abrazo grande, que estén todos muy bien, y ha sido un honor para el IEX tenerte entre nuestros capacitadores y capacitadoras. Así que nos vemos, Maritas, y nos vemos a todos la próxima semana. Muchísimas gracias. Gracias, Roberto.